Hola, muy buenas tardes. Como otra tarde más, otra semana más, estamos con el proyecto científico, el proyecto estrella acerca de las ECM. Ya sabéis que cada semana traemos a una querida o querido amigo o querida amiga que nos cuenta su experiencia y con la que charlamos y damos voz y eco a todas esas personas que creen que la muerte no existe y que en un momento determinado de sus vidas pudieron estar una parte de ellas, su parte más auténtica, su ser auténtico, estar en el otro lado. Hoy nos acompaña Patricia Silva. Patricia, bienvenida. Es un placer tenerte aquí y muchas gracias por querer estar con nosotros y contarnos tu experiencia. Ay, bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de poder contar, porque la verdad que ha sido un hecho que no he contado mucho y estoy aprendiendo desde hace poco tiempo, teniendo una respuesta a lo que me pasó, porque hace 24 años yo quise saber qué era lo que me había pasado, pero no encontraba, buscaba yo en internet, en diferentes lados y no encontraba respuesta a Claro, lo no que me había había tanta información, Patricia, es cierto. pasado, tanta Bueno, pues información. vamos a empezar y yo te lanzo la primera pregunta que siempre hago a todos vosotros. Supongo que después de esta experiencia tu vida cambió de forma radical. Supongo que cambió tu forma de ver el mundo, de verte a ti misma. ¿Qué diferencia hubo entre la persona que era Patricia antes y la Patricia después de esa experiencia? ¿Hubo algún cambio en tu creencia, por ejemplo, en la continuidad de la existencia, que hubiera vida tras la muerte, o fue algo que te fuiste encontrando después de esto? Incluso acerca de la existencia de Dios, porque yo no sé cuáles son tus creencias y no sé si realmente hubo un cambio o tú ya tenías creencias arraigadas. Cuéntame. Bueno, yo soy católica, no soy muy practicante, pero siempre cuando puedo rezo. Tengo a una virgen acá en Argentina, la Virgen de San Nicolás, que siempre le pido que me ayude. En aquellos momentos, yo creo que fue una situación difícil por la que estaba pasando, porque estaba con un embarazo de 7 meses y en el cual yo no paraba, no paraba, no paraba, porque trabajaba, estudiaba, no paraba, tenía mis otros 2 hijos y no paraba, no paraba, no paraba. Aunque me sentía mal, a veces, varias veces, no paraba, no paraba, no paraba. Yo creo que la SM se produce como un punto en el que se me planteó, bueno, parate acá porque esto es así, o sea, para un poco, ¿no? Eh, en esos momentos, hace 24 años, después de toda mi experiencia, yo empecé a indagar, y como, bueno, no había mucho, trataba de averiguar de un lado, del otro, pero todo dentro de mí, ¿no? Porque yo no había contado realmente lo que me había pasado, solamente en ese momento sabía a mi ex marido, nunca lo hablé a mis padres y a otras personas tampoco, pero yo necesitaba saber qué era, que alguien me dijera qué pasó, porque yo no entendía. Entonces empecé a averiguar cómo podía, por internet. Me llegó mi primer libro, nunca me voy a olvidar, que me lo devoré. Muchas vidas, muchos maestros. Ay, Sí, sí. Del sí, doctor sí, Brian Weiss, sí, una maravilla, sí. sí. Y seguí consiguiendo otros libros y yo me acuerdo que ya en aquel tiempo había empezado a trabajar y viajaba en colectivo y yo iba leyendo parada como podía, pero yo iba leyendo, leyendo, leyendo y siempre me quedaba, ¿qué pasó? No tenía explicaciones, yo tampoco pude hablar con los médicos lo que me había pasado, y yo lo único que cuando pasó todo esto, y entra a verme mi ex en el horario de visita,
lo primero que me salió, yo le dije, vi la luz. Y él mucho no me hablaba del tema. Sé que estuve muy grave, porque tuve un desprendimiento de placenta con un embarazo de 7 meses. Uf. eh, Sí, y bien grave es eso, sí. sí, un desprendimiento con mucha hemorragia. Sí. Y sí, recuerdo que yo llegué al lugar y bueno, me empezaron a atender, pero siempre quise indagar, indagar, indagar. Y esto de pensar qué me pasó a mí que no podía parar, ¿no? En la vorágine de todo lo que estaba haciendo, esto parece que fue un parate. O sea, hasta acá llegamos. Entonces dije, bueno, yo estaba con esto y al único que le podía decir era mi ex marido. Cuando me dieron el alta, eh, llegué a mi casa y yo le pregunté a él y me dijo, bueno, sí, hablamos, pero no quisiera hablar más del tema. Y me dijo, estuviste muy grave. Y yo quería saber más, quería saber más, quería saber más, y no Patricia, conseguía. un inciso. ¿Cómo recuerdas tú la experiencia? Cuéntame lo que tú viviste. Yo tuve un desprendimiento de placenta aquí en mi casa. Empecé a sentir que salía un líquido y no sabía qué era. Le dije a mi ex marido, fíjate qué es, me dijo que era sangre. Y justo pasaron un montón de cosas en las cuales no había en qué llevarme y se llamó a los bomberos. Y yo no me podía descomponer porque tenía que orientar a ver qué era lo que iban a hacer, llamar a mi médico, todo eso. Y cuando me trasladan, es como que me dejé, dije, bueno, ya está, ahora me llevan al hospital, pero yo ya sentía en mí que la bebé había muerto, yo ya sentía. ¿Sentiste Y que bueno, tu bebé? ¿Y cómo sientes que tu bebé está muerta? ¿Es una sensación interna? sí, no era por el hecho que ella no se movía, sino porque ese No. día cuando yo pasé, ella no se movió. Pero cuando me empiezan a hacer el traslado, yo ya intuía que esto había pasado, que la bebé no estaba viva. Y bueno, me llevaron a un hospital cercano que ya no existe acá, cambiaron para hacer otras cosas. Y bueno, me entran en urgencias y me ponen un aparatito para escuchar los latidos y yo dije, ¿qué pasa? Y me dijeron, no, 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 que el Sonic no está funcionando. Me dice, pero tenemos que hacer una cesárea de urgencia. Bueno, yo vi que me llevaban, vi el quirófano, estaba todo azulejado, todo preparado para quirófano. Y entonces, bueno, me dieron la anestesia, me hicieron una cirugía eh, de cesárea, de urgencia, y bueno, yo me dormí y después en un momento, la verdad que yo me vi como acostada, no con mis ojos físicos mirando, digamos, ¿no? Mirando hacia arriba, y yo vi edificios que llegaban hasta allá arriba, muy, muy, muy arriba, y se iban perdiendo en algo blanco, una luz muy blanca. Esa luz yo la miraba y no me enceguecía. Sentí muchísima paz. Yo sabía que mi bebé había muerto, pero yo no sentía dolor por eso. Lo entendía, sí, un amor muy grande, y esa paz y esa iluminación, de una luz muy fuerte, blanca, que yo la podía ver. No apareció nadie, como en otras experiencias, no apareció nadie. No había nadie, nadie me habló. Yo lo único que recuerdo hasta el día de hoy, como si hubiera sido ayer, esta experiencia. Después, cuando yo pensé que me había despertado, me encuentro en una cama yo entré más o menos 3:30 al hospital y veo un reloj ahí
que decían que era las 5:30. Y vi un lugar chico que estaba todo pintado de gris. Había una mesita como de luz y había una enfermera vestida de blanco. Entonces yo le pregunté, ¿y mi bebé? Y me dijo, ahí está la doctora. Entonces yo miro para el otro lado y efectivamente veo una mujer, las dos vestidas de blanco. Entonces ella se acerca, se retira la enfermera, ella se acerca. Entonces le vuelvo a preguntar, le digo, ¿y mi bebé? Porque yo lo que necesitaba era que me confirmaran, porque yo ya interiormente lo sabía. Me dice, la bebé falleció. Y después de eso ya no recuerdo nada más. Y después cuando yo, digamos, yo despierto en otro lugar. Despierto en lo que era una mini terapia intensiva, porque era un hospital materno infantil chico, donde había luz, habían ventanales, estaban las personas, estaban las enfermeras, estaba todo, como es un hospital. Y en horario de visita entra mi ex marido y yo lo primero que le digo, vi la luz. Y yo necesitaba decírselo. Le digo, yo vi la luz. Digo, yo estuve grave, yo quería saber si había estado tan grave para que me pasara algo como esto. Y él me dijo que sí, que había estado muy grave. Después yo busqué más información y hubo gente que me enteré hace poco que había ido, que yo no sabía que habían estado y que los habían llamado porque yo realmente estaba grave. Que no sabían si iba a sobrevivir. Entonces, hubo gente ahí afuera que yo no sabía que estaban, y yo estaba con eso. Y bueno, sí supe que me pusieron sangre dentro del quirófano, después me pusieron sangre otra vez fuera de quirófano. Tuve una recuperación bastante buena porque a los 4 días me dieron el alta. Cuando yo vengo a mi casa, mi ex me ayuda para acostarme por la cesárea y eso, entonces yo le vuelvo a preguntar. Le digo, decime, yo estuve muy grave, ¿qué pasó? Le digo, yo vi la luz y no podía decirle a nadie más, no le pude, él me dijo que sí, que había estado muy grave, pero después yo no volví a hablar. Patricia, en este momento que tú relatas esa habitación tan extraña, ¿no? De color gris, con mucha luz, Muy, ¿m? Y dos personas vestidas de blanco. Es como si te hubieran aspirado hacia arriba, ¿no? Con esa luz blanca que tú decías que se llegaba hasta arriba, ¿no? Que trascendía, ¿no? Hacia arriba y de sí, repente ves esa sala con dos sí. personas. ¿Crees que era como un hospital del cielo? Podemos llamarlo así, como ese lugar donde dicen algunas personas que van. Sí. La verdad que yo no hace mucho que estoy con este pensamiento, ¿no? Porque yo lo recordaba, pero no lo asociaba. Sí, Estuve escuchando mucho al señor Cristian, a otras personas que hablan de ese lugar. Y hace muy poco yo le pregunté a mi ex si él sabía dónde me habían llevado. Y él me dijo, a vos te entraron y yo no supe dónde estuviste. Pero una habitación donde no hay ventana, no vi puerta, solamente estaba mi cama y una mesita. eh, Parecía como una cama antigua, digamos, y una sí. mesita de esas antiguas, ¿no? No era para nada lo que cuando yo me desperté luego, que vi en el lugar de terapia intensiva, ¿no? No tenía mesita, solamente tenía un tubo por si necesitaba oxígeno, y sí venían las enfermeras, pero no había Las mesita. enfermeras eran distintas a esas dos personas que viste vestidas de blanco, que a ti te Sí, parecieron. Era diferente, ¿verdad?
Y Sí, cuando se era acerca monótono, a ti, pero cuando se acerca esa persona que dice ser la médico y se acerca a ti para hablarte y contestar a tu pregunta de dónde está tu bebé, ¿tú qué sientes ahí, Patricia? ¿Puedes ver algo distinto en esa habitación, en esa persona, en ese ambiente que había ahí? ¿Tuviste alguna sensación de que aquello no era real? no, en ese momento no supe, porque lo empecé a anhelar posteriormente, Sí. porque yo creí, digo, bueno, me llevaron a un lugar sumamente especial, porque estuve muy grave, me llevaron a un lugar sumamente especial, pero eso no era una habitación aparte donde había solamente una mesita, no había ningún aparato, no había oxígeno, no había absolutamente nada. Estaba esa mesita que estaba, cuando yo me despierto, estaba la enfermera arreglando algo que no sé qué era, no recuerdo las caras tampoco. Sé que estaban vestidas de blanco. eh, y la enfermera le dice, me dice que ahí estaba la doctora, y entonces ella se acercó y sin mediar mucho me dijo, la bebé falleció. O sea, se corroboraron lo que yo ya sentía interiormente, pero un lugar tan oscuro no, o sea, de paredes grises, no, todas las paredes grises no hay en un hospital. Y no había nadie más, estábamos nosotras tres. No sé por dónde salió la enfermera, porque yo después se ve que volvía a caer como en un sueño, en algo diferente. Cuando yo vuelvo a despertar ya estaba en otro lado. Ajá. Estaba en otro lado, que ya era así, Mm. efectivamente se veía en el hospital, ¿no? Patricia, ¿cómo fue el cambio para ti? Ahí fue el tratar, bueno, yo tengo 2 hijos previo a este embarazo, que estaban más grandes. Bueno, yo al poco tiempo volví a trabajar, pero yo quería indagar, yo quería saber, porque no tenía explicaciones, yo no lo pude hablar con los médicos, no sé por qué razón, no expliqué a los médicos lo que me había pasado y tampoco yo entendía. Entonces, buscando y buscando donde yo pudiera, donde yo consiguiera, en el tiempo que yo podía, porque al poco tiempo yo empecé a trabajar otra vez. Yo trabajaba en escuelas porque soy trabajadora social, trabajaba en escuelas y tuve que, bueno, tenía una licencia y se termina la licencia, al poco tiempo tuve que volver. Eh, y, y bueno, yo seguí en mi búsqueda por bastante tiempo y después la vida me llevó a que yo como a los 2 años y algo quedara de vuelta embarazada. Y bueno, ahí tuve un embarazo de mellis, y ahí traté de tomar calma, es como que me vino la calma, no apurarme, trabajaba, pero fue totalmente diferente. Y de a poco, bueno, después las mellizas nacieron antes, así que hubo que tenerlas con mucho cuidado. Y cuando nos entregaron, porque habían quedado en terapia intensiva, nos entregaron y bueno, fue una vorágine muy fuerte el de estar con 2 criaturas de 2 kilos en mi casa, que no podían tomar frío, no podían tomar calor porque bajaban de peso, que acá, que allá, bueno, fue muy fuerte todo eso, ¿no? El estar cuidando de las chicas. Este, y una de ellas tiene síndrome de Down. Y yo sabía que una de mis mellis venía con síndrome de Down. Sabían que eran 2 nenas y yo sabía que una de ellas tenía síndrome de Down. No habíamos decidido con mi ex marido hacernos los estudios, eh, porque, o sea, no nos interesaba si venía con síndrome de Down o no. Y bueno, seguimos con el embarazo, bueno, hasta que llegó a los 7 meses y ya necesitaban
salir, y bueno, y su cuidado fue importante. Y después el reorganizamiento familiar con 4 hijos se fue haciendo Claro, bastante, ocupando mi mente en otra cosa. Después yo vuelvo a trabajar, tenía 2 turnos y bueno, era manejar la casa, manejar los turnos de trabajo, estar con mis hijos, y la vorágine me volvió a agarrar. Nunca pude olvidar el tema ese. Perdón. ahí te iba a preguntar, Patricia, ese tema y y esa experiencia supongo que marca tu vida de alguna manera. ¿Y cómo integraste los efectos de esta ECM, de esta experiencia cercana a la muerte que tuviste, en tu estabilidad interna, en tu bienestar psicoemocional? ¿De qué forma esa experiencia y los efectos posteriores marcaron para ti e influyeron en tu nivel de conciencia, en cómo, en la responsabilidad más bien, ¿no? De tus actos a partir de ese momento, porque supongo que hubo un antes y un después. Cuéntame, ¿cómo integraste eso y cómo cambió para ti? Después del tema de la SM, yo a los 20 días me desperté muy mal, y ahí supe que esto no lo iba a poder superar sola, que yo iba a tener que ir a una psicóloga porque empecé a tener como ataques de pánico y ansiedad, y yo sabía que no iba a poder sola, así que traté de centrarme en estar bien porque tenía que atender a mis 4 hijos, estaba de licencia médica, y lo que yo recuerdo muchísimo fue que cómo la mente nos puede dominar. Yo creía que era una súper que podía con todo, con 5 manos y hacer 5 cosas a la vez y trabajar y estar en mi casa y que era todo múltiple, así, todo. Y ahí tomé conciencia y pude entender a otra gente que tiene algunos problemas de salud mental, de que sí, la mente nos puede dominar y pasar a otras cosas, ¿no? Como me pasó a mí con el tema de la ansiedad, ataque de pánico. Empecé como a pensar que hay otra cosa más, o sea, que por algo... Tú no creías en que había algo después de la vida, después de la Era muerte, sentías... algo de lo católico, pero no pensaba en como yo no era muy de estar presente en la iglesia, sino en mis rezos personales, no tomaba conciencia de que, o sea, después de morir era que, bueno, moríamos, íbamos al cielo y todo lo demás, pero el pasaje nunca me lo había planteado. ¿Cómo es ese pasaje cuando uno eh, muere y qué pasa después? Eso nunca me lo había planteado. Y después de eso yo me lo empecé a plantear y a creer que había otra cosa que está más allá de nosotros. Y que lo que yo sentí jamás, hasta el día de hoy, después de 24 años, jamás lo volví a sentir. Esa paz, el no sufrimiento, no había dolor, esa luz que te enceguece y te envuelve, blanca, muy, muy fuerte. Nunca jamás volvió a pasar por mí, nunca jamás. Y yo dije, bueno, esto es que hay algo más. Y empecé a tomar conciencia, digamos que no hace mucho tiempo, pero siempre me llamó a mí la atención esto de que hay otras alternativas, ¿no? O sea, dentro de lo que es mi carrera, ¿no? Pero como que antes de pandemia o en pandemia yo empecé a indagar, empecé a estudiar, empecé con flores de Bach, después hice gemoterapia y hice Reiki, siempre en esa investigación de ver que hay algo más que puede ayudarnos,
y seguí investigando, seguí investigando. Yo creo que el panorama se me abrió recién este año, donde yo empecé a escuchar testimonios, entonces yo dije, efectivamente, entonces lo que me pasó a mí, es como que encontré la respuesta, lo que me pasó a mí no es como aquella vez que, no recuerdo quién me dijo que era producto de la anestesia, que fue eso, un encuentro cercano a la muerte. Entonces estoy tomando conciencia, digamos, de estos últimos meses a esta parte, eh, donde empecé también a estudiar registros akáshicos, volví a estudiar Reiki, siempre con esas ideas de sanación y con la idea de sanar yo, ¿no? ¿Y qué cambio, Patricia, hubo en ti tras la ECM? En tu, Cambio en tu forma en de salud, pues, sentir y de pensar, e incluso a qué cosas, situaciones o personas tuviste que renunciar o decidiste renunciar porque ya no te valía, no te llenaba. ¿Qué pasó tras eso? tras eso fue que físicamente me quedó el tema de la ansiedad. Tengo subes y bajas, subes y bajas. Sí tuve una separación de mi pareja en ese momento, que era mi marido. Con él tuve mis 4 hijos y la bebé que perdí. Y pasado el tiempo yo pude contarle a 2 de mis hijas, contarle esto. Pero después empecé a ver como entender a la gente desde otro lado, qué es lo que pueden estar sintiendo, yo desde mi trabajo, ¿no? Desde mi posición, cuando me encontraba con algo que era lo que estaba pasando, ¿no? O sentirlos desde ponerme en su lugar para poder ayudarlos. Siempre fui muy, por eso estudié trabajo social, ¿no? Siempre fui muy de ayudar a las personas, de estar acompañando. Y bueno, todo eso fue muy importante para mí. Pero se Muy importante. intensificó, ¿no? Fue más profundo a partir de ese hecho, ¿no? Tú lo sentiste de una manera más profunda, más consciente, podríamos Sí, decir. totalmente, sí, más consciente, porque yo me ponía más del otro lado de las personas. Eh, y después también fue el tema de que yo empecé a tener, yo ya había tenido como no fue un sueño, fue un presentimiento que había fallecido alguien y yo a las 2 horas me entero que había fallecido. Y esa fue mi primer vez, mucho antes que pasara esto. Y después que pasó lo de la SM, yo empecé a sentir otras cosas. Yo supe que mi padre estaba enfermo, yo supe cuando, un mes antes que mi padre iba a fallecer, empecé a tener otras cosas, ¿no? A percibir un Otras poquito más. precogniciones, ¿no? Sí, Con más sí, intensidad, digamos que esa parte que ya había en ti se desarrolló aún más, ¿no? Podríamos sí, decirlo así. sí, sí, tal cual. Se desarrolló aún más. Y por eso es que estudio y por eso me llamó el tema de querer estudiar registros akáshicos y me llamaba la atención y sentía la presencia de mi padre, sentía su perfume y era yo sola la que sentía todo. Y yo le decía a mi mamá, ahí está el perfume, ahí está el perfume, y ella estaba en el mismo lugar que yo, adentro de un auto y no sentía nada. Y cuando falleció mi papá, en el momento que nos informan, estaban las personas que yo había soñado, que nos enterábamos, estábamos las 3 personas como en el sueño, y bueno, ante esa situación, yo con un dolor tan grande, entré a verlo y yo llorando, y sentí en ese momento que me llegó a mi cabeza y un tipo, llegó como un perdón mutuo. Eh,
Y después abriendo mis registros akáshicos, un día apareció mi padre en el registro akáshico y me dijo que él sabía que yo había estado ahí, que me vio llorar y que sabía que yo la amaba. O sea, todo me iba cerrando. En un momento difícil, hace como un año y algo, que yo estaba muy, muy mal, llorando mucho, también sentí su presencia. Eh, y bueno, es como que puedo presentir algunas cosas. No es Y todo conectar, ¿no? Y conectar más fácilmente, ¿no? conectar Con más las fácilmente. emociones de los demás. Sí. Patricia, ¿cuál dirías que ha sido el desajuste o la desarmonía más importante que has experimentado después tras tu vivencia, tras tu ECM? ¿Cuál dirías que fue ese Yo desajuste? digo que a mí lo que me tuvo siempre fue el saber qué me pasó. Yo perseguía eso y no encontraba respuestas. Después estuve varios años así, no tenía respuestas, empecé a leer libros, a tratar de investigar por mí misma, eh, pero yo necesitaba que alguien, es como que hubiera pasado algo por lo que yo pasé, pero no tenía nadie para poder, o alguien que se acercara a mí, o no tenía nadie. Nunca se me ocurrió tampoco ir al hospital, solamente fui al hospital a pedir la historia clínica para que me atendiera un cardiólogo por el tema de que yo había empezado a tener palpitaciones y eran por los ataques de pánico, pero este, nunca hablé con los médicos de ahí, no pude hablarlo. Entonces trataba de buscar como yo podía y como yo tampoco tenía con qué gente hablarlo, era como que era todo en solitario. Mis averiguaciones, era todo así en solitario, ¿no? Y bueno, se hacía pesado porque uno no lo puede hablar con nadie, Que se hace muy por lo menos me claro, pasó a muy mí. en algún momento, claro, supongo que dudaste en contar tu experiencia o no contarla, no encontrabas Sí. a nadie con quien hablar de esto. ¿Hubiera sido mejor callarte? ¿Hubiera sido mejor, no sé, decir, bueno, voy a hacer como si no hubiera pasado? O por el contrario, como tú bien dices, sigues indagando, buscando una explicación a eso que te ocurrió y que no puedes darle forma, ¿no? O darle una consistencia. Claro. Puede ser que, porque a muchos de vosotros os pasa, uno siente temor a ser juzgado por una experiencia como esta. Sí, sí. Yo hace poco tiempo le encontré una amiga y es como que uno se da cuenta como que por ahí no te pueden creer. Y sí, quedó muy reducido el tema a quien yo le dije. O sea, se lo dije a mi ex esposo, eh, a mi hija más grande, después a una de las mellis. Lo que no recuerdo si le llegué a contar a mi hijo, que él estuvo en ese momento en el hospital y sabía que estaba muy grave. Sí, le pregunté hace muy poco si él recordaba la situación y le volví a preguntar, ¿cuán grave estuve yo? Porque necesito saber, necesito indagar. Y él me dijo, estuviste muy grave y dijeron que no sabían si te ibas a salvar. Y mi hija también se acuerda que me dijo, ¿y todavía dudas de que estuviste muy grave? Y es como que quiero que me reconfirmen, ¿no? Porque yo digo, si yo estuve muy grave, entonces quiere decir que lo que me pasó es esto, Que es ¿no? real, ¿no? Es real, ¿no? Porque Es también real. todos vosotros tenéis la certeza, me habláis de certeza absoluta, de que lo que Total. viviste, lo viviste. No tienes ninguna Sí, duda, ¿verdad? De que tú no, estuviste en la luz. sí. Y que eso nunca más lo volví a sentir, nunca más. La paz, el no dolor, porque yo estando ahí sabía que mi bebé había fallecido, pero no tenía el dolor. O sea, era como en otro espacio que no había dolor, había paz, amor, y de este lado era pura tristeza de haber perdido a mi bebé.
y todo totalmente diferente. Son como dos espacios diferentes, ¿no? En uno la paz, el amor, la luz, sí, totalmente diferente. A cuando yo volví me encontré en otro espacio. Esa Y paz, donde ahí sentí el dolor, ¿no? De la pérdida de mi bebé. claro, esa paz, todos decís que aquí no se experimenta. No hay No, nada aproximado a eso no, que no, sentís. no. Ujú. Que es así, es así. No se puede experimentar en otro momento, en otra situación, no, no, no se puede experimentar eso. Sobre Y yo, todo después de perder a un bebé, ¿no? Que tu experiencia va ligada no solamente a ti, sino a la pérdida de tu bebé, de tu ser querido, ¿no? Y eso que dices es muy importante, Patricia, porque tú sabes que hay muchas mamás que han perdido a sus bebés y la forma en que cuentas cómo hay una paz, un entendimiento, ¿no? Creo entender en ti, ¿no? Me llega que sí, entendiste que tu bebé se había ido, pero en realidad no pasaba nada, porque era como si formara parte de la unión contigo y con esa luz en la que tú estabas. claro, sí, porque ahí yo sabía que estaba bien, sabía que estaba bien, pero al volver a este lado llega el sufrimiento. O sea, mi duelo lo tuve que pasar, ¿no? Pero yo sabía que allá no hay dolor. Entonces eso es como que me alivianaba un poco, pero sí necesitaba hacer mi duelo acá, en la parte terrenal, digamos, ¿no? Con el cuerpo físico, con tu mentalidad. Después yo tuve mis Meiji, obviamente nunca van a reemplazar a mi otra beba, ¿no? Son otros amores. Rosario, que tiene síndrome Down, es como que es puro amor, es puro amor. Este, y mi otra hija también, o sea, su Meiji, vinieron en unos momentos difíciles, pero fue totalmente mucho más calmo el embarazo, como que paremos un poco, paremos un poco, y más que eran mellizas y tenía que tener más cuidado, hacer más reposo, fue todo totalmente diferente, pero sí sentí que la vorágine en la que yo estaba en ese momento fue como que se paró y yo sí sé que me entregué. O sea, bueno, esto es así y bueno, Dios estará conmigo y será lo que debe ser. Nunca tuve miedo eh, de lo que fuera a pasar, no tenía miedo. Estaba con la certeza de que mi niña había muerto, pero necesitaba que me lo confirmaran, ¿no? Y una vez que me lo confirmaron, bueno, fue que yo volví a dormir y no sé a las cuántas horas yo me desperté en la otra parte del hospital, pero ahí sí volví a sentir el dolor, pero lo primero que me salió fue decirle al papá de mis hijos, bueno, mira, yo vi la luz, estaba como, entendeme, yo vi la luz. Eh, no sé si me habrá podido entender, ¿no? Pero para mí fue muy importante. Y después de tantos años, yo sigo con eso como si hubiera pasado ayer. No me olvido detalles, no me olvido nada, Todo ni es los igual, ¿no? Cuando las lo recuerdas. emociones. Ujú, claro. Emociones no se olvidan. ¿Crees, Patricia, que las personas tendríamos que pasar por una experiencia como esta, de revisión, para manifestar realmente el ser auténtico que somos y que cada uno de nosotros somos y que no siempre manifestamos en esta encarnación o en esta densidad, ¿no? De estar aquí con un cuerpo físico? ¿Crees realmente que necesitaríamos una experiencia como esta para que cambie nuestra vida, para que cambiemos de la forma de pensar, de sentir, de actuar? ¿Qué piensas?
Yo no sé si la verdad todos deberíamos pasar por, por estas situaciones, ¿no? Pero también creo que el mundo se está abriendo más a lo espiritual y está entendiendo y están también averiguando, hay más información. Entonces, a mí fue porque yo creo que era tanta la vorágine en la que estaba que se ve que necesité un parate de esta manera para decir, a ver, para acá, fíjate, y esto es. Pero yo dije, bueno, esto es la segunda oportunidad que tengo para mejorar y hacer otras cosas, ¿no es cierto? Y bueno, he tratado mucho en estos últimos años del holístico, ¿no? Entonces, todo esto me va ayudando, me va ayudando a entender, a saber, enterarme de que hay otras cosas, de que tengo ciertas cosas que antes no las tenía. O sea, tuve una sola vez una cosa que me llegó a mi cabeza y a las 2 horas me enteró que había fallecido, era un novio mío, y, y tengo como más facilidad para conectarme, que yo debo seguir indagando para poder conocerme yo y ver en los otros, yo me doy cuenta a veces si alguna persona está preocupada, si está triste, y yo soy muy de ayudar al otro, sin esperar nada a cambio. Siempre estoy como acompañando, ayudando. Si necesitan Reiki, yo estoy ahí. Si necesitan que les haga, no sé, masaje, yo estoy ahí. Eh, pero a veces tengo un par de amigas que no sabían esto. Había amigas de toda la vida que nunca les conté de esta situación. Familiares, yo, bueno, acá vivo sola, pero en otra provincia acá en Argentina tengo toda mi familia y hay una sola a la que le pude contar y hace poco. O sea, ha pasado mucho tiempo, Ya pasa mucho tiempo, ¿verdad? sí, mucho tiempo y en el que no he podido. Es difícil al- encontrar, ¿verdad? La persona, el medio. Patricia, Sí, yo os pregunto a todos si es posible que una ECM venga, eh, porque unas personas la transitan y otras no, ¿no? Es una gran pregunta, ¿no? sí, Ojalá pronto podamos dar luz a eso, ¿no? Pero yo quiero transmitirte, a ver tú qué piensas. Puede ser que un ECM viene a colocarte de nuevo en tu sitio, viene a sí, recolocarte, ¿no? Viene como a... perdón. Eso es. Puede ser que antes de la ECM, y te lo pregunto a ti, estuvieras perdida porque me vas hablando de que no parabas, de que fue una forma de que te pararan. Puede ser que Sí, uno esté perdido y de repente la ECM sirva para volver a colocarte. sí, yo creo que sí. En mi caso sí, totalmente. Fue así, ¿verdad? Después como que tuve todo eso durante algunos años y después volví otra vez al ritmo y después es como que todo vuelve, ¿no? O sea, el indagar, el saber, de alguna manera el espíritu te hace volver para que vos entiendas que hay algo más y de que no estoy sola en todas estas cosas, que no fue una ocurrencia mía, que no fue un sueño, que no fue una anestesia, y que bueno, sí, a mí me sirvió para este parate. Y ahora creo que estoy mucho mejor en el sentido de que ya me estoy conociendo más, ya estoy haciendo montones de cosas más porque yo quiero estar mejor y porque también necesito seguir indagando y seguir averiguando. eh, y por qué no también, no se me ocurre, pero yo he escuchado a mucha gente que tiene esta posibilidad de poder ayudar, ¿no? A otras personas a que no tengan miedo. Sí, Yo, por ejemplo,
en la escuelita de donde va mi hija, el año pasado perdí un compañerito y yo ese día salí y yo tuve un presentimiento. Y cuando volví a mi casa me encontré con el mensaje que él había fallecido. Esa madre está destrozada y no encuentra consuelo en la pérdida de su hijo, ¿no? Y yo no le pude hablar porque no sé cómo lo tomaría, y no sé por dónde arrancar, ¿no? Entonces por eso es como que necesito saber más, estudiar más, tener más, más conocimiento quizás, ¿no? Porque también estoy leyendo sobre vidas pasadas. Yo No, creo en esto. y todo este, todo este conocimiento, toda esta experimentación, ¿no? Y vuestra experiencia alrededor de la muerte y de lo que habéis transitado, ¿no? En un momento cercano a la muerte, sirve para que las personas pierdan su miedo, Patricia, a la muerte. Que piensen Sí, que no acaba aquí, que hay una trascendencia, que el espíritu sigue vivo y que podemos pasar al otro lado de una manera tranquila, llena de paz, de luz, como tú bien dices, sí, ¿no? Como lo que hay está- al otro lado. Piensas que, pensamos todos, ¿no? Pero ¿crees que debería de existir un espacio, un entorno seguro, cómodo, donde una persona que ha transitado una ECM pudiera hablar de una forma tranquila, libre y positiva, claro, ¿no? Donde pudiera integrar la experiencia que tuvo, ¿no? ¿Qué tipo de entorno claro, crees, o ámbito profesional o entorno profesional, crees que sería claro. adecuado para esto? Yo creo que primero, obviamente en la parte de salud, los profesionales, los médicos, los psicólogos, enfermeras, que son las que están mucho con la gente, este, pero hacer como por ahí un poco más de encontrarle la vuelta, porque yo, por ejemplo, no pude decirle al médico lo que me pasaba. ¿Y te hubiera gustado, Patricia, habérselo podido contar en ese momento? En ese momento no se me ocurrió. Lo único que hice fue contarle a mi ex marido. Pero Pero si hubieras podido sí, tener yo la hubiera, cercanía y el entorno, hubieras, sí, sí, sí. sí. Pero dentro de mi trabajo, como te contaba, yo creo que acá en los hospitales, en las salas, en todos lados hay trabajadoras sociales, Sí. ¿no? Ujú. Y yo creo que también podrían estar trabajadoras sociales para escuchar, porque nosotras somos gente que pone mucho el oído, mucho el corazón para trabajar con la gente en situaciones difíciles. Y estamos ahí ayudando a un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no poder ayudar en esto también, no? Porque es cada vez más la gente que, como yo, le ha pasado hace muchos años y no ha podido expresar lo que le ha pasado. A lo mejor hay mucha gente como yo que necesitaba, digamos, que te confirmaran. Yo necesitaba, decime la verdad, yo me morí, yo cuánto estuve cerca de la muerte para que me haya pasado esto. Y no tenía respuesta. Pero yo sabía que algo había pasado, que eso no era algo que yo lo soñé, que yo... No, no, yo sabía que algo había pasado. Y es muy importante tener personal que esté preparado para poder ser escucha de toda esta gente que le pasa lo mismo que a mí, que somos muchos ya, por lo que veo, y que se están largando a hablar, porque yo escucho también otra gente que pasó tantos años, cuando era chica, cuando era adolescente, y, y por ahí no lo han podido contar como yo, ¿no? Y encontrar algún lugar, un espacio para ayudarnos, para entender, para acompañar, porque quizás se pueden armar grupos en los que por ahí viene gente que está despidiendo a su familiar o que ya despidió a su familiar y encontrar un poco de paz, ¿no? De saber que se van a volver a encontrar
porque el amor no se termina acá, el amor sigue, y el amor en el otro lado, que no sé cómo llamarlo, pero es mucho más grande del amor que hay acá. Es el amor incondicional, ¿no? Tal cual, sí, es ¿Verdad? eso, el amor incondicional, sí. Sí. Fíjate, Patricia, que todo esto esperamos de corazón que sirva a tanta gente y que Ay, anime sí, a tanta gente a contar su historia, sí, a sí, contarnos su historia para que pueda ayudar a muchas otras personas a caminar de una manera más tranquila, de saber que sí, total. estamos en un Ujú, espacio que de repente puede cambiar y te puedes ir ya y volver a casa, como a mí me gusta llamarlo, y no pasa nada, realmente no claro, morimos. Y eso es una gran verdad y todos venís a contar eso, ¿no? Que hay un espacio más allá, lleno de luz, de paz y de amor, donde transitamos ya alejándonos de esta densidad física, de tanto problema, ¿no? Uno encuentra esa paz, ¿no? Que casi todos buscamos aquí y que es sí, difícil, difícil de encontrar. sí, sí, Patricia, total, es así, ¿verdad? Es así. sí, Ha sido un placer conversar contigo. Mil gracias. gracias por contarme y contarnos tu experiencia de transición y ojalá anime a muchas personas a Seguro. contarla porque que tengan un espacio como este, ¿no? Donde puedan dar voz a esa experiencia. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Gracias, doctora, nos vemos pronto. Hasta luego, saludos.